7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Y hoy los acompañamos Rodrigo Sedano y María Clara Calle una vez más para traerles las noticias en contexto global. Bienvenidos. Bueno, María Clara, venimos hoy cargados de noticias, desde luego. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Cuando son ya las 9 de la noche en Buenos Aires y Montevideo, vamos a tener las noticias internacionales más relevantes, como les comentaba mi compañera María Clara. Y, por supuesto, vamos a profundizar en algunos de esos hechos con nuestros segmentos Directo DC y el debate. De momento, vamos con los titulares. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Alegan falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz en Ucrania, tan solo un día después de que ambos países alejaran la posibilidad de un encuentro cercano entre Trump y Putin. Estados Unidos vuelve a atacar una lancha en aguas internacionales y mata a 2 personas a las que acusa de ser narcoterroristas sin aportar pruebas. Pero ahora la ejecución extrajudicial se registró por primera vez en el Pacífico y habría sido cerca de las costas de Colombia. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ha anunciado el cese del paro que se sostiene ya desde hace un mes, una presión en contra de la suspensión del subsidio al combustible decretada por Daniel Noboa y exigida por el FMI. Vamos a ampliarles desde Quito. Y usted ya lo decía, Rodrigo, vamos a hablar mucho de Estados Unidos porque esta vez hay una polémica en la Casa Blanca, y es que el presidente Donald Trump ordenó demoler el ala este de la residencia presidencial para construir un millonario salón de baile, y él dice que lo va a financiar. Pero la polémica está sobre la mesa. Nuestra corresponsal en Washington nos cuenta la historia en Directo DC. Cuando no está sobre la mesa la polémica con Donald Trump, ¿verdad, María Clara? Bueno, vamos a tener debate hoy también con María Clara y con sus invitados, que van a discutir qué tan frágil es el acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza, especialmente porque ni Hamás ni Israel han cumplido con sus promesas de entregar todos los cadáveres que tienen en su poder, y ambos bandos se están acusando de violar lo pactado. ¿Qué es lo que está pasando sobre el terreno? Bueno, lo vamos a analizar en minutos, lo va a analizar María Clara con sus invitados y, por supuesto, les dejo ya con ella y todas las noticias. Y nosotros comenzamos. Iniciamos con la actualidad hablando de Estados Unidos porque el país endurece su postura contra Rusia. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones, esta vez contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Alegan que falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Las nuevas sanciones, que congelan los bienes e intereses de las filiales de estas empresas en la Unión Americana o en posesión de algún ciudadano estadounidense, llegan tan solo un día después que desde ambos países se alejara la posibilidad de que Donald Trump y Vladimir Putin se reunieran cara a cara en Hungría para tratar la paz. Ahora llega este castigo económico. Las medidas de hoy aumentan la presión sobre el sector energético ruso y reducen la capacidad del Kremlin para generar ingresos para su maquinaria bélica y apoyar su debilitada economía. Estados Unidos seguirá abogando por una solución pacífica a la guerra, y una paz permanente depende completamente de la disposición de Rusia a negociar de buena fe. El Tesoro seguirá ejerciendo su autoridad para apoyar un proceso de paz. Bueno, creo que, siendo honesto, lo único que puedo decir es que cada vez que hablo con Vladimir Putin, tengo buenas conversaciones y luego no llegan a nada. Simplemente no llegan a nada. Así que, en ese sentido, pero miren, él está librando una guerra. Está en una guerra. Son 2 bandos muy competentes y así es la guerra. Nunca se sabe con la guerra. Pero yo diría que es hora de llegar a un acuerdo. Mucha gente está muriendo. Las sanciones también llegaron desde la Unión Europea. El bloque acordó este miércoles su paquete número 19 de restricciones económicas contra Rusia. La noticia coincide con la primera aprobación en el Parlamento ruso de un aumento en el IVA, con miras a financiar su enorme gasto militar. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas lamentan que esta alza pueda forzarlos a cerrar. Juan Pupiales nos explica. Otro golpe sobre las finanzas de Rusia. La Unión Europea acordó este miércoles castigar de nuevo a Moscú. El organismo comunitario dio a conocer su 19º paquete de sanciones contra el Kremlin desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.
unas medidas que incluyen una prohibición a las importaciones de gas natural licuado. El objetivo, impactar a una economía que atraviesa por su mayor gasto militar desde la Guerra Fría. Para hacer frente a esa situación, Moscú viene aumentando sus impuestos desde 2023. Este mismo miércoles, la Duma aprobó en primera lectura un proyecto de ley para elevar el IVA del 20 al 22%. Necesitamos gastos adicionales en defensa y seguridad. Hoy esa es la principal labor de nuestro país, garantizar los recursos necesarios. Una normativa que augura con golpear a 1 de cada 10 pequeños negocios en Rusia de acuerdo con las agremiaciones. Hay un riesgo de cierre para nuestra tienda. Nosotros como pequeños empresarios alquilamos nuestros locales y dado que los propietarios de los locales pagan ese impuesto añadido, ellos van a aumentar nuestro alquiler. Según datos oficiales, las pequeñas y medianas empresas representan más del 20% del PIB ruso y emplean al 40% de la fuerza laboral. Otra de las noticias es que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos viajará a Israel. El Departamento de Estado confirmó a través de un comunicado que Marco Rubio estará en Tel Aviv hasta el 25 de octubre. Su visita es la cuarta de un alto funcionario de la Casa Blanca en menos de una semana. Y ocurre cuando el gobierno estadounidense está ejerciendo su diplomacia para garantizar que el cese al fuego que propuso Donald Trump para la Franja de Gaza se mantenga en pie. Y justo por esto, otro de las visitas de alto nivel es la del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Este miércoles es su segundo día en Israel. Allí se mostró optimista por el mantenimiento de la tregua, aunque afirmó que no eran los niñeros del cese al fuego. Entre tanto, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva. En ella le insiste a Israel que no use el hambre como arma de guerra y que debe garantizar el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Tiene todos los detalles Andrés Mesa. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva. Un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamas. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamas en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. Estados Unidos bombardeó una lancha supuestamente cargada con drogas ilegales. Es la octava embarcación que ataca, pero esta fue la primera golpeada en el Pacífico, pues las otras habían sido interceptadas en el Caribe. Y fuentes militares aseveraron al diario The New York Times que la operación se realizó frente a las costas de Colombia. Algunas ONG ya catalogan las muertes ocasionadas por Estados Unidos en los mares de América Latina como asesinatos extrajudiciales. Diego Bassani nos trae todos los detalles. ¿Cuál es el piso legal para las operaciones estadounidenses en las aguas de Sudamérica? Este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo el octavo ataque contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos hacia su país, dejando 2 personas fallecidas. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Posteriormente, desde la Casa Blanca, el presidente Trump explicó cuál es el sustento jurídico para llevar a cabo la ofensiva contra el tráfico de drogas en las aguas del continente americano.
Tenemos autoridad legal, se nos permite hacerlo, y si lo hacemos por tierra podríamos recurrir al Congreso, pero tenemos un problema de seguridad nacional. Mataron a 300.000 personas el año pasado. Las drogas, estas drogas que ingresan mataron a 300.000 estadounidenses el año pasado, y eso nos da autoridad legal. Tenemos un problema de seguridad nacional. Por su parte, la ONG Human Rights Watch cuestionó los argumentos utilizados por el gobierno republicano para llevar a cabo ataques mortíferos, esgrimiendo que Estados Unidos está realizando asesinatos extrajudiciales. Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas. El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario. En los últimos meses, Estados Unidos ha declarado a grupos como el denominado Tren de Aragua como organizaciones terroristas para legitimar los ataques. Según los datos proporcionados por el gobierno Trump, al menos 34 personas han fallecido en sus operativos en los mares de América Latina. Y a propósito de esto, Donald Trump arremete una vez más en contra del presidente Gustavo Petro. Esta vez lo llamó matón y un mal tipo. El mandatario estadounidense se pronunció así desde el despacho Oval y advirtió que podría tomar acciones muy serias en contra de Colombia, aunque no especificó de qué hablaba. En medio de las tensiones con Petro por los ataques a embarcaciones en el Caribe, Trump había dicho que aumentaría los aranceles a productos colombianos, algo que todavía no ha cumplido. Por su parte, Petro respondió a este nuevo ataque. Tildó de calumnia lo que dijo Trump y afirmó que se defenderá ante la justicia estadounidense. La tormenta tropical Melissa pasó cerca de República Dominicana, Haití y Jamaica. Allí descargó fuertes lluvias, pues el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se espera que afecte también a Cuba y existe un riesgo significativo de inundaciones en algunas partes del norte del Caribe. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyectó además que Melissa se convertirá en un huracán este sábado. El paro en Ecuador se acabó. Después de un mes de manifestaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, anunció el cese de las protestas. Ellos rechazaban que el gobierno de Daniel Noboa hubiera eliminado el subsidio al diésel. Y aunque esa suspensión continúa, la CONAIE sostiene que levanta el paro por la brutal represión estatal. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, tiene los detalles. Hace más de 31 días, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, había convocado a esta paralización. Sucedió luego de que el presidente de la República, a través de un decreto presidencial, derogara el subsidio al diésel. Esto convocó y agrupó muchas paralizaciones que existieron acá en Ecuador, focalizada principalmente en la provincia de Imbabura y al norte de Pichincha, donde ya luego de 31 días se mantenía ya de manera insostenible esta paralización. Es una provincia que ha estado prácticamente bloqueada, donde ha sido imposible tanto ingreso como salir de esta provincia. En un video publicado también por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, expresaba que ha sido una decisión difícil, pero ordenaba así el levantamiento y el cese del paro y a replegar, así decía en un video publicado en las redes sociales, para levantar el paro. Esto genera también como una segunda fase de resistencia. Él ha dicho que ahora, luego de haber presentado esta convocatoria a paro por el incremento del diésel, ahora convoca también entre sus distintas demandas al Ejecutivo Nacional. Recordamos que ellos hablaban también de la reducción del IVA del 15 al 12%, del rechazo a la consulta popular y referéndum que está convocada por el presidente de la República el 16 de noviembre y otras medidas relacionadas también con la consulta popular. De igual forma también la liberación de las personas detenidas en el marco de esta convocatoria. Recordemos también que esto sucede luego de que el presidente de la República inclusive declaró el día de hoy que las vías iban a ser liberadas hoy o mañana. Esto también produjo una reunión del alto mando militar, el comando militar muy cercano a la zona, en Atuntaqui específicamente, en la provincia de Imbabura, donde ellos se reunían, habían advertido que a partir del día de hoy o mañana iban a desarrollar medidas muy fuertes, inclusive hablaba sobre un despliegue militar contundente para liberar las vías de una buena vez. Esto también ha desarrollado unas reacciones por organizaciones sociales, de igual forma también por
organismos de derechos humanos y organismos internacionales como la CIDH y de igual forma también Human Rights Watch, donde han denunciado y han rechazado el uso excesivo de la fuerza para la represión de estas protestas. Y después de las noticias, vamos con nuestro segmento Directo DC. Para este espacio le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches. Comencemos hablando de la Casa Blanca, porque hay una polémica ante la demolición de una parte de la estructura, y esto por orden del presidente Donald Trump. Pero explíquenos qué es lo que está generando tanto debate. Hola María Clara, pues en primer lugar lo que pasó es que estas labores fueron reportadas en primer lugar por los medios de comunicación y ahí sí el presidente procedió a hacer este anuncio oficial en su red social Truth Social cuando ya se habían visto todas estas imágenes de la demolición que por supuesto son impactantes. Y pues segundo, lo que planea el presidente hacer es construir un salón de baile que está estimado su costo en $250 millones y que de hecho triplica el tamaño de la actual sala y dice que va a tener capacidad para hasta 1,000 personas, que va a ser uno de los espacios más grandes de esta residencia presidencial estadounidense, y dice además que esta demolición y esta construcción posterior van a ser parte simplemente de una modernización que es necesaria de la Casa Blanca, y Trump dice que él mismo la está pagando, que él mismo lo va a pagar y que también hay algunas donaciones privadas y que no va a representar ni se van a sacar fondos de lo que le dan los estadounidenses al país a través de sus impuestos. No obstante, pues esta decisión, por supuesto, ha generado todas estas críticas. No solo hay quienes advierten que se trata de la destrucción del patrimonio histórico de el que es prácticamente uno de los símbolos de Estados Unidos junto al Capitolio, y pues también por sus costos, que vamos justamente a revisar y a hacer una comparación. Estos $250 millones son de hecho 5 veces más de lo que costó una renovación que le hicieron a una de las salas más importantes de la Casa Blanca, que es la Situation Room, en 2023, y que en ese momento costó $50 millones. Así que también, pues por supuesto, están las críticas del público, de los visitantes, de los turistas, que dicen que pues habían venido a la ciudad de Washington a visitar, a recorrer y a tomarse la respectiva foto, pero pues todas estas visitas han sido suspendidas aproximadamente por 2 meses, así que pues estas personas, o si alguien está planeando venir a Washington DC, pues debe tener esto también en cuenta, mientras pues por supuesto sigue este debate entre quienes defienden, por ejemplo, la modernización como el presidente, y pues también quienes defienden la preservación histórica, y quienes dicen también que esta magnitud de esta pues se sale de la tradición, de lo que representa la Casa Blanca, y por supuesto también hay críticas a la falta de transparencia, dicen, del proceso, y la Casa Blanca pues defiende que se trata de un espacio súper necesario para estas recepciones cuando llegan personajes de alto nivel de otros países. Y aunque Donald Trump dice que va a financiar de su propio bolsillo esta reconstrucción, del otro lado, el presidente le está pidiendo al Departamento de Justicia como una suerte de indemnización por los casos en su contra. ¿De qué se trata? Exactamente, entonces dice que está donando dinero, prácticamente la misma suma le está pidiendo ahora de compensación a el Departamento de Justicia, $230 millones, y él dice que es una indemnización justamente por estas 2 investigaciones federales que se iniciaron el año pasado durante la campaña presidencial, o que tuvieron su apogeo más bien el año pasado, y se refiere en primer lugar, por supuesto, a la investigación sobre la interferencia de las elecciones de 2016, la interferencia rusa. Él presentó un caso para pedir esta indemnización en 2023. Él dice que afectó su reputación, que le causó pérdidas económicas, y en segundo lugar, por supuesto, también está el allanamiento a su residencia de Mar-a-Lago, que él dice fue una intromisión en su privacidad y que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Estas reclamaciones, entonces, decía, las presentó en 2023 y 2024, pero por supuesto los funcionarios del Departamento de Justicia que van a estar evaluando estas solicitudes pues trabajan ahora para él. Entonces esto por supuesto despierta las críticas, las preocupaciones sobre qué tan parciales van a ser al tomar esta decisión sobre la indemnización, y pues él lo que dice es que van a hacer donaciones y por supuesto algunos proyectos vinculados a la Casa Blanca, así que tal vez justamente es el dinero para este salón. Y cerremos este segmento con la cifra del día en Washington.
Pues bien, podrían ser dos cifras, 22 días del cierre del gobierno, pero no, la cifra es 22 horas, que esto fue lo que duró el discurso del senador Jeffrey Merkley, que rechazó lo que califica es el autoritarismo del presidente Donald Trump y también, por supuesto, en defensa de los subsidios a los servicios de salud, al Obamacare, que es el punto de discordia entre los republicanos y los demócratas justamente para aprobar este presupuesto que le pondría fin a este cierre del gobierno. Gracias, Natalia, por todo este reporte, como siempre, aquí en Directo DC. Y ustedes sigan con nosotros porque ahora vamos con el debate.